No te creo nada. Quería demostrar que estoy de su lado. Dime la verdad. ¿Para quién trabajas? ¿Para los Casillas? ¿Para la gente de tu papá? ¿Para la reina? Para ustedes. Patrón, puras mentiras, ya. Écheselo ya. Te voy a dar una oportunidad más para vivir. ¿Dónde está la gran caleta de Aurelio Casillas? La que supuestamente tiene toneladas de merca, de oro y de dólares. Muy bien. ¿Qué pues, primo? No puedes vivir sin mí, ¿va? Pues tampoco puedes vivir sin mí, ¿no? Pues ya te la sabes, ¿no? Aunque nos peleemos y nos mentamos la madre. Siempre tuviste razón, primo. Nunca debimos habernos separado. Pues aquí estoy. Yo todo el tiempo estuve diciendo lo mucho que lo extrañaba yo. No me voy con eso. Acá también te extrañaba machín, primo. Pero pues, ¿qué tranza, primo? ¿Qué? ¿Que te coronaste con un cargamento? ¿Con quién crees que estás hablando, primo? Pues sí, ya sé. Pero pues aquí lo que importa no es el cargamento. Aquí lo que importa es que estoy con mi familia. Los extraño a todos, machín. Oye, ¿dónde está la Laurita y la Santita que no las veo? Pues es la hora de dormir de la Santita, mija. Ahí están las dos en el cuarto. ¿Quieres ir? ¿Y el Leo? ¿Dónde anda Leo? ¿Pasó, primo, para algo con Leo o qué? Fue a hacer una misión, primo. Pero se metió en pedos. Tenemos que buscarlo, Isma. El problema es que no sabemos dónde. Podemos usar la ubicación que me mandó el Nebula. Y buscamos uno a uno de los ranchos, a ver si está ahí. Simón, eso nos va a llevar toda la noche. Pero pues ni pedo. No podemos dejar abajo a nadie de la familia. Dalvio, diles cómo va a estar el guateque. Que le prima, que tengo mucho que hablar. Dime dónde está la caleta de Aurelio. Y acabamos con esto de una buena vez. ¿Qué parte que no lo sé no entiende? ¡No lo sé! Muy bien, dale. ¿Por qué sacaste a mi hija de la cárcel? Pues al comienzo, para quedar bien con usted. Pero a Chile me estoy enamorando de su hija. Por eso la saqué del bote. No seas ridículo. Dale más. Permiso. Suéltalo. El chamaco no te sirve muerto. ¿Qué te pasa? Te dije que no te metieras. Él solamente quiere hacer feliz a Mariela. Suéltalo. Está bien, vamos a acabar con esto. Que lo sueltes. ¿Estás seguro que nadie sabe este lugar? Porque si el general lo tiene ubicado, nos va a cargar el payaso. Tiberio y yo siempre dormíamos en el cuartel. Este es mi escondite. No debiste meterme en esto, ¿eh? ¿Ti quién te manda a venir a México sin avisar?
Laura. Antes de mandarme a torturar, el general mencionó algo sobre hacerle daño a la familia de Ismael. Me lleva la reata. Tienes que prevenir a los Casillas. Llama a Laura. Dile que está en peligro, es bastante sencillo. Después de lo que pasó con ella. Olvídalo. Entonces dile a Ismael. Mira, qué buena idea. Y de pasadita le invito a una carne asada. Sí. Por favor. No creo que sea lo mejor. Lo último que quiere Ismael es escuchar de ti. ¿Y Diana? Pues acá mis ojos nos puede ayudar con ella. Nunca intercambiamos números. Aunque sí tengo el contacto de mi tío. El parcero. ¿Qué? Me llamó cuando estaba trabajando. A ver, lo que Ismael quiere es que todos nos dividamos en comandos de 3. Cada uno inspecciona un rancho. Si alguien encuentra algo, le avisa a los demás. Perfecto. Skinny, Pues, estamos los que somos y somos los que estamos, ¿no? venga. Así que vamos por el Lego familia. Arre, vamos. Pues otro. Ahora pues. Inge. Ya los alcanzo, todo bien. Aló. Háganle rápido, viejo, que estoy de afán. Hola, tío. Lo escucho muy feliz. ¿Sigue allá en México? Bien, todo bien. A raticos, mijo. ¿Cómo va la tierrita? No, todo bien. Solo... A ver, escúchame muy bien, hijo de perra. ¿Ya llevas un rato en el baño? ¡Voy! Bueno, vas a esperar, ¿no? Bueno, te dejo que te cambies. Esto que está haciendo con mi sobrino. Escúcheme bien. Escucha, pues, piro lo que le voy a decir. Lo toca y lo pelo, mío. Pues tú nomás me dices en dónde y a qué hora si nos rompemos todos los hocicos. ¿Cómo ves? ¡Ya! Escúchame, tío. El cuento es medio largo, pero tenemos que avisarte de algo sobre Laura. Carlos, ¿usted qué está haciendo con esa loca, mijo? ¿Ah? Háblalo, despéguela de ahí. Usted sabe que es una rata traidora. Tío, escúchame. ¿Qué haces? ¿Aló? ¿Aló? Ya no sé quién eres. Parece que no te importamos. Estoy segura que si tu amo el general te pide que vayas y me entregues, vas y me entregas. No, por supuesto que no. ¿De qué hablas? Jamás. No te pases. No, el que se está pasando aquí eres tú. ¿Cómo pudiste hacerle una cosa así a tu propia hija? ¿Y tú te volviste totalmente loca o qué? ¿Eh? ¿Cómo se te ocurre apuntarme con un arma? Ya bájale, por favor. He estado ahí toda mi vida apoyándote en todo lo que has necesitado, amor. Siempre. Te ayudé con tus 2 hijos. ¿Y tú tratas así a tu propia hija? Amor, yo no tengo absolutamente nada contra nuestra hija. No es personal. Yo quisiera que estuviera aquí tanto como tú. Pero teníamos una alianza con el general. Y eso significa que tenemos una alianza con el ejército. Lo siento, amor. Es el precio que tenemos que pagar. Tienes 13 horas. Ultimátum y vino no es una mala combinación. Un agente secreto no puede operar sin autorización en el país. Roberta, no vine a pelear. Quiero que hablemos. Debo atender esto. General, la presidenta se va a poner contenta de saber que recuperaron a la fugitiva. Gracias por avisar. ¿Cifuentes? No es de tu incumbencia. Sí, es de mi incumbencia. ¿Por qué no nos mantenemos en el tema que nos compete? Por eso vine. Vengo a hablar del general Santiago Cifuentes.
entiendo, Santiago, y le deseo lo mejor a Tatiana y a los niños, pero no hay manera de que nosotras nos vayamos de México. No te preocupes. Nosotras vamos a estar bien. Sí. Bye. ¿El general? Sí, su familia se va del país y quería saber si nosotras también podemos ir. No, mamá. No, eso le dije. Oye, ¿viste lo de la señora que mató a 3 guaruras a plena calle? Sí, pero no pudo haber sido ella sola. También hablando que estaba con unos hombres. Mamá. ¿Y hasta cuándo nos quedamos en Culiacán? No sé, unos días más, yo creo. Pues me gustaría ver a Isidro. ¿A quién? Ya sabes que está en Culiacán. No, nena, olvídalo. ¿Por qué? Isabela, no, porque no quiero que tengas nada que ver con el hijo de un narco. Demasiado tarde. ¿No se te antoja o qué? A ver, si no quieres, puedes mirar. También puedes tocar, ¿eh? Hagas lo que hagas, no te voy a dejar libre. ¿Te gusta? ¿Te gusta, verdad? ¿Te gusta? Se nota que te gusta.